Bueno, ya comentábamos desde temprano que los sinaloenses llevan más de una semana bajo una ola de violencia por los enfrentamientos entre el grupo de los Chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán, y el grupo de El Mayo Zambada. Ya van pues más de 30, acercándose a 40 el número de muertos en esta ola violenta, y vamos hasta Sinaloa para platicar al respecto con Marcos Vizcarra, periodista sinaloense, reportero de la revista Espejo. Marcos, buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a ti, a tu auditorio. Bueno, pues ciertamente ya podemos decir que son 40 asesinatos los que se han ocurrido en esta jornada, que inició el 9 de septiembre y todavía hoy, esta mañana, se reportaba el asesinato de una persona con un tiro de gracia al sur de Culiacán, justo en la costera, en la carretera Benito Juárez, conocida como la costerita de manera local. Ya son 40 asesinatos y por lo menos 34 desapariciones de personas, desapariciones forzadas de personas que han ocurrido durante estos últimos ya 9 días. Bueno, pues terrible, porque además hemos pues sabido que pues miles de ciudadanos pues alarmados por lo que está pasando están decidiendo no salir de sus casas. Las clases están suspendidas, ya me comentarás si realmente se van a poder reanudar en medio de lo que sucede, pero en todo caso muchísima gente pues no ha ido a trabajar, no ha podido salir de su casa por temor a quedar en el fuego cruzado de estos dos grupos criminales. Así es, Pascal, y eso que mencionas es muy importante. Hay un llamado de parte del gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública. La semana pasada primero ocurrió cuando iniciaba esta semana violenta, esta jornada violenta, se llamaba a tomar clases, a tomar actividades escolares de manera presencial. Muchos papás, incluso la comunidad educativa, las maestras, las directoras, supervisoras, rechazaron esta medida de ir a las escuelas porque sentían que se ponían en riesgo, y además con un argumento que creo que es muy válido, el hecho de que no cuentan con protocolos para atender una situación de violencia. El mismo jueves el gobernador del estado reconoció que había una situación que superaba prácticamente toda la posibilidad de poder asistir a las escuelas, y suspende las actividades escolares el día jueves y el día viernes. Pasa este puente escolar y laboral, y ayer por la noche se llamaba a que este martes 17 de septiembre se regresara a las aulas, tanto a nivel básico como a nivel medio, superior y superior. Sin embargo, ayer mismo también las universidades públicas más importantes, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, que además cuenta con preparatorias públicas, y la Universidad Autónoma de Occidente, rechazaron esta medida, rechazaron esta situación donde ellos pudieran presentarse y por una situación que fuera a salirse de las manos. Esto por lo menos en los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, El Dorado, Cozalá. Además del municipio de Concordia, que en los últimos días también ha presentado hechos muy violentos, personas asesinadas que han sido encontradas durante esos últimos días en esta larga jornada. E incluso, Pascal, me gustaría agregar un poco más, un dato más. El gobierno del estado ha llamado a regresar con normalidad también a los trabajos, que se reactiven las empresas, pero por ejemplo hay supermercados de cadenas muy importantes, de cadenas internacionales, que han reducido los horarios para evitar una situación de violencia hacia sus trabajadores y contra sus trabajadores. Por ejemplo, voy a poner una de las tantas marcas, Costco. Ayer daba a conocerse que en la tienda que se encuentra en Culiacán, esa tienda no abrirá solamente de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, normalmente tiene horario hasta las 10 de la noche, incluyendo también el servicio de gasolina que ofrecen en esa tienda. Entonces, imagina cómo es esta situación. A las únicas personas a las que le están haciendo llegar e ir a sus trabajos prácticamente de manera obligatoria es a los empleados del gobierno. Por ejemplo, solamente por citar un solo ejemplo y terminar con esta parte, hay empleados de dependencias, por ejemplo, como ISTECIN, que los están obligando prácticamente a acudir a las oficinas gubernamentales, a mantenerse ahí y no hacer algún señalamiento, alguna crítica. Y no solamente en ISTECIN, también sucede en otras secretarías, en otras dependencias, en órganos descentralizados, en fin, ¿no? Podría, como último dato, ahora sí, es las únicas preparatorias públicas que están llamando una presencialidad, es básicamente el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, que es un órgano descentralizado de gobierno. Ellos sí van a ir a clases presenciales. Marcos, nos hemos enterado también de desabasto en algunos lugares. ¿Nos puedes confirmar esta información? Es correcto. Desde la semana pasada
y durante el fin de semana pasada se enteraba ya sobre un desabasto que hay comunidades, sobre todo en zonas rurales, al sur de Culiacán y también los municipios de López, San Ignacio y Cozalá y El Dorado. Por ejemplo, solamente en Culiacán, en la sindicatura Emiliano Zapata, hay personas que han estado reclamando de que existe un desabasto de alimentos y también un incremento en los costos de los pocos alimentos que había disponibles. El gobierno del estado ayer reconoce que existe esta situación. Ayer el gobernador se le preguntaba también sobre este desabasto en comunidades. Él decía, ciertamente, ustedes incluso lo han documentado. Por ejemplo, en Revista Espejo lo hemos podido documentar cómo hay personas que están señalando, que están criticando que no existen alimentos. Y eso ocurre por dos situaciones. Pues que el primero es porque hay una situación de violencia importante, sobre todo en las comunidades rurales, donde grupos se encuentran haciendo bloqueos, se encuentran haciendo con retenes, por ejemplo, donde hay grupos que han amenazado a la población. Y por otra parte, porque las grandes distribuidoras que se encuentran normalmente constituidas en las grandes ciudades como Culiacán, Mazatlán, por ejemplo, han decidido no enviar víveres a raíz de que también han robado vehículos para utilizarlos en bloqueos en otros lugares de Sinaloa. Es decir, esta violencia ha mermado también a la población, esa normalidad que tanto se nos ha dicho, ha mermado a esa población. Finalmente, Marcos, ¿cómo se tomó en Sinaloa la declaración del comandante de la Tercera Región Militar que la paz en el estado depende que los grupos criminales enfrentados dejen de combatirse uno al otro? Creo que la sensación que han vivido, no solo aquí, sino que creo que es una sensación generalizada en todo el país, ver que hay ya una jornada violenta y vaya, voy a hacer una muy breve comparativa. Ayer, por ejemplo, hubo el desfile militar. Sí hubo desfile militar. No hubo celebración por los festejos de esta independencia de México, pero sí hubo un desfile militar. En el desfile hubo aviones del ejército artillados mostrando esa superioridad. Hubo tanquetas, hubo una gran cantidad de militares. Sabemos que por lo menos existen más de 4,000 militares que llegaron como refuerzos a Sinaloa. Existe una gran capacidad de fuerza que se mostró como si fuera un músculo, pero inmediatamente o durante mientras sucedía eso, básicamente el comandante de la Tercera Región Militar mencionaba que el cese de la violencia dependía de los grupos criminales, es decir, no depende ni de la fuerza que tienen ellos. Esa concentración de fuerza no depende de los aviones artillados, no depende de los helicópteros, no depende absolutamente de nada, sino que depende del día que los grupos criminales cesen el fuego para afectar a los sinaloenses. Pues increíble, la verdad, escuchar eso, pues da la impresión de que el Estado mexicano ha perdido completamente el control. Quizá no lo tenía antes, pero este reconocimiento de que se ha perdido el control, de que una dependencia, pues con tanta fuerza, desde el punto de vista del armamento y de la disciplina y del número de elementos como es el ejército mexicano, tenga que decir, pues no podemos hacer nada hasta que estos señores dejen de pelearse. Creo que ese reconocimiento, pues sí, llama la atención, sin duda, y supongo que aún más a quienes viven en el estado de Sinaloa. Pues Marcos, te agradezco como siempre tu buena disposición de conversar con nuestra audiencia y te mando un abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Pascal, a ti y a tu producción en el auditorio. Gracias Marcos, muy amable. Marcos Vizcarra, periodista sinaloense, reportero de la revista Espejo.